Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, estimadas y estimados auditores. Antes que todo, un saludo. Rodrigo Lagos, Cristian Tejeda, ciudadanos de esta noche. ¿Qué tal? Salud. A ver, Salud. con este. Eso, es alcohol gel. Claro. Programa especial porque todo buen podcast que se precie de tal está haciendo gárgaras con el batatazo de la Pruebo. Claro, y nosotros le copiamos a Y los no, buenos, a los como buenos buen podcasts. Salieri, le copiamos melodías a él, ja, ja, Claro. ja. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este evento republicano? Ajá. Maravilloso, Vamos a maravilloso. Yo creo informar. que vamos a informar que estamos grabando la noche del día lunes 26 de octubre, the day after. Después del día de un plebiscito que de algún modo nos llena de esperanza, creo que a la gran mayoría de los chilenos, ¿no? Y a ese 70% maravilloso, bello, lindo, precioso. Y que de algún modo también plantea justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? A lo mejor lo que tenemos por delante no es el Edén, como podrían pensar algunos entusiastas religiosos, sino que lo que tenemos por delante es una posibilidad, como siempre señala nuestro amigo Cristian, ¿no? Creo que ese es el principal hito de este escenario en el que estamos, ¿no? Un plebiscito que abre posibilidades, pero que en definitiva nos permite también hacer algo que no es menor para nuestra generación, ¿no? Nuestra generación, y hablo de la generación sobre todo de Martín y la mía, que de algún modo vivimos el retorno a la democracia con cierta candidez, por decirlo de alguna medida, ¿no? Pero hoy día parece ser que estamos viviendo un hito un poco más intenso, ¿no? La posibilidad de renovar la Carta Magna, como le denominan, ¿no? Ese pequeño librito que algunos asusan en otros lugares, que pronto tendremos uno nuevo y que nos permitirá justamente plantearnos un país de manera diferente. Eso esperamos, creo, ¿no? Queda mucho por hacer. No hemos ganado nada de momento, pero estamos en esa, ¿no? Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este es un pequeño librito. ¿Qué? Sí. ¿Será que la Sí. Constitución chilena va a No tener sé. este tamaño de bolsillo para que la gente lo lleve a su escuela, a su lugar de trabajo, para que pueda decirle al empleador, oiga, el artículo, ¿Y lo de Venezuela es una provocación chilezueliana? Me pregunto yo. No, a propósito de la pequeña, ¿no? Me acordé que tenía este monumento histórico. Bueno, pero ¿qué les pareció a ustedes este hito? ¿Cómo vivieron los momentos en el cual ya el triunfo era arrollador, ¿no? ¿Cómo se vivió? Con alegría, Yo, sí, yo Incrédulo, lo tengo sentimientos esperaban. encontrados. Yo tengo sentimientos encontrados, por supuesto, que como padre, como padre de jóvenes y adolescentes felices que andaban ayer en la Plaza de la Dignidad, embanderados, enmascarillados, celebrando con erotismo su momento. Eh, comparto la alegría del momento, reconozco la relevancia histórica también del suceso, ¿no? Es decir, por todo lo que han dicho los distintos historiadores, es un momento que no ha tenido ninguna situación previa similar en Chile. O sea, es primera vez que ocurre que dentro de un contexto democrático se conforma, digamos, un escenario tal que permite que sea la misma ciudadanía la que de alguna manera lidere el proceso de redacción de la Constitución. Y por supuesto que me resulta súper eh, maravilloso el hecho de que el batatazo haya sido
tan abrumador, digamos, y tan incuestionable, ¿no? Pero sabíamos más o menos que iba a andar por ahí el apruebo. Lo quizás, tal vez, y que lo habíamos discutido acaloradamente con Rodrigo Lagos en un programa anterior, era la posibilidad de que también con la misma energía surgiera la convención constituyente como la alternativa abrumadoramente triunfadora. Y tuvo un poquito más de energía. Eso desde lo positivo. Ahora, digo que me produce sentimientos encontrados porque de alguna manera siento que hay una suerte de embriaguez en el triunfo, ¿no? O sea, se siente como triunfo, incluso hasta las palabras de Piñera ayer sonaban como triunfo, es decir, todos ganamos, aquí ganamos todos, ¿no? Y claro, eso es altamente sospechoso en un escenario donde hay reglas que no están definidas, donde todavía no se establece, por ejemplo, si van a haber escaños reservados para los pueblos originarios. Todavía no se establece tan claramente en los mecanismos de incidencia comunitaria que va a tener el país a sus constituyentes elegidos. Todavía no hay un documento que podamos celebrar, digamos, de decir, oye, mira, realmente, puta, se nacionalizó el agua, se generó, weón, un Estado de Derecho. Es decir, no hay nada escrito. Creo que es un poco prematuro sentir que es un triunfo. Yo llamaría más bien a sostener la vigilancia respecto del proceso y con algo de incertidumbre también. A mí me cuesta suponer que el sitial ya marcado, fronterizo, con líneas claras respecto de cuáles son las comunas que gobiernan y que sitúan a la élite territorialmente, van a soltar la teta tan fácilmente, digamos, ¿no? Creo que hay mecanismos allí que aún están por dilucidarse. Les comentaba antes de partir que habría sido súper interesante poder tener, así como están estos mapas que andan circulando, que son muy atractivos, no sé si luego los vamos a poner o al menos los vamos a linkear, donde salen estas comunas, ¿no es cierto? Y la región que tuvo menos del 70%, que es la región de la Araucanía. Habría sido también interesante darnos con el batatazo y con la cachetada de entender claramente, porque yo sé que los que estamos aquí probablemente lo entendemos, pero no estoy seguro si es que es un entendimiento común, el que Chile es un país súper segregado socialmente y que por lo tanto a nivel de, al interior de cada comuna probablemente también hayan algunos distritos electorales, algunos locales electorales que también se han teñido de otro color, digamos, ¿no? Osorno anduvo por el 70 y algo por ciento, pero dentro de Osorno probablemente hay algunos distritos, algunos locales electorales en que el rechazo triunfó. Eso habría sido interesante poder visualizarlo. Nada, así que con ese primer matiz, sin ser un Grinch, pero lo esperábamos de ti, no te partamos la preocupes. conversa. Yo, bueno, siendo Martín el más joven de los tres, ¿no es cierto? Porque él todavía es un estudiante, hay que decirlo, ¿no? El día que se convirtió en un estudiante nuevamente, ganó una beca, ¿no es cierto? Y está ahí trabajando duramente en pos de un doctorado. De hecho, hace poco ya sacó, ¿no es cierto?, un lindo artículo. Y me imagino que cuando Martín, ¿no es cierto?, ganó su beca, celebró más o menos 6, 7 días, ¿no es cierto?, con el mismo vino que se está tomando ahora, de la misma forma. No era el mismo vino. No era el mismo vino, claro, obviamente. Y yo, bueno, como ganador hace ya un año, ¿no es cierto?, de un proyecto académico, también, bueno, si Martín celebró 6 días, yo celebré 14. Por lo mismo, creo que es justo y necesario la celebración que se dio ayer y las celebraciones que se van a dar
a propósito de que finalmente se ganó, ¿no? Se ganó, se ganó. Uno dice que se ganó, pero a veces hay que celebrar los momentos, ¿no? Porque es como la destitución también de muchas cosas que están como, que si bien no son tangibles, ¿no? Desaparecen, ¿no? Uno dice, bueno, yo lo pienso así, ¿no? Ahora sí, en este momento, la transición está llegando a su fin, ¿no? Porque no creo que la transición haya acabado, ¿no es cierto?, en el 2005 con las, no sé cuántas, ¿no es cierto?, reformas a la Constitución que hizo el hombre del dedo, ¿no? Ese que apunta. Para nada, ¿no? Se muere la Constitución de un personaje, ¿no es cierto?, odiado, denigrado, yo creo que en todas las latitudes del mundo, amado, sí, por algunos pocos, por los mismos pocos, ¿no es cierto?, que quizás votaron y son representados por este 20%, ¿no? Entonces creo que es justo y necesario la celebración. Lo que hay que tener en cuenta es evidentemente que tras esta celebración hay que visualizar que estamos dentro de un proceso, ¿no? De un proceso histórico que dura al menos 2 años, ¿no? Que implica momentos, ¿no? Implica también seleccionar a los constituyentes, explica finalmente aplicar estrategia, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta luego de la celebración que hemos hecho, ¿no? Y por lo mismo, dentro de ese proceso nos queda mucho, ¿no es cierto? Mucho, mucho camino por recorrer, porque si bien Martín celebró, ¿no es cierto?, su beca de manera, ¿no es cierto?, apasionada, y yo celebré mi proyecto también de manera apasionada, evidentemente no hemos ganado nada hasta que terminemos el proceso, que son ya varios años, ¿no? Y lo interesante es eso, finalmente, ¿no es cierto?, el proceso que se dará, porque sabemos, y en eso yo creo que estoy claro, no vamos a tener todas las ganadas dentro de esta Constitución, ¿no? Es imposible, ¿no? Es imposible. Igual son un 20%, ¿no? Pero es interesante, para mí, no, ¿saben qué? Voy a quedar hasta ahí porque ese comentario quisiera que tuviera, ¿no es cierto?, un tenor completito, ¿no? Que lo pudiéramos comentar. Eso yo me quedo con eso. Ahora, fíjense que a propósito de lo que señalan ambos, desde luego lo que viene por delante no es menor. Quizás es un espacio político que inaugura primero un espacio para el cual lo más inquietante, para lo cual los partidos políticos están desarrollando seguramente algún tipo de estrategia, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa estrategia y de qué manera la ciudadanía va a tomar posición frente a esa propuesta? Creo que ahí, obviamente, el comentario que hacía Martín en torno a mantenernos vigilantes, mantenernos atentos, mantenernos movilizados, también es una de las situaciones que de algún modo no pueden dejar de realizarse, ¿no? Hay que apelar a una comisión, perdón, a un constituyente que sea capaz justamente de representarnos, y eso todavía está en la más rotunda nebulosa, ¿no? Algunos hablan incluso de replantear el acuerdo que originó justamente el plebiscito que acaba de terminar el día de ayer. A propósito, Pero, oye, Rodrigo, a propósito de eso, pero como un comentario entre medio de lo que hice, salió, ¿no es cierto?, en el CIPER un interesante artículo que se llama El problema de las tres comunas, cómo evitar que las élites dominen la constituyente, ¿no? Por Juan Pablo Luna. Y él señala, ¿no es cierto?, que el voto de ayer, en alguna medida, ¿no es cierto?, era un voto fácil, ¿no? Era un voto fácil precisamente porque claro, un voto destituyente, ¿no? claro. Destituyente de esta magra, ¿no es cierto?, política que hemos llevado a cabo. Pero ahora vamos a ver si ese proceso destituyente que le llama él se convierte en proceso constituyente. Y por eso te digo que va en la misma línea de lo que estás planteando, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo? ¿Cómo? y fíjate que una de las cosas que nos debe mantener alerta tiene que ver con un aspecto que no es menor, fíjense. Más allá de un aspecto que la derecha insiste permanentemente, la derecha y sus esbirros insisten permanentemente, y que es el hecho de subestimarnos,
el hecho de subestimar a la ciudadanía casi en su completitud, ¿no? A ese 70 y ese casi 80% es subestimado en el discurso por la derecha porque de algún modo consideran que hemos sido embaucados, que hemos sido engañados, que de algún modo hemos perdido el norte. Entonces, pero no es menor también el hecho de que esa tensión que hay ahí puesta por este 20% que es peligroso, sigue siéndolo por los volúmenes de recursos que son capaces de conducir, que hay un 50%, o digamos así, no es el 50%, que sea el 30% de personas que no votan, porque más encima yo no tenía el detalle, pero el padrón electoral que tenemos es una basura. O sea, hay personas muertas hace 30 años que están en el padrón. O sea, ese nivel, y eso es lo que me indignaba anoche, le contaba a Martín hace un momento atrás, ¿Criticáis que Guzmán votó? Claro, eso me indignaba anoche cuando este personajillo de apellido Navia, no me acuerdo el nombre en este momento, Patricio Navia, señalaba que él ya lo tenía contemplado, que el problema de Chile es un problema de participación. O sea, este es el plebiscito, el acto electoral donde han votado más personas desde el comienzo de la democracia, ¿cachai? O de esa etapa de la democracia, del inicio de la democracia. Pero es justamente... con voto voluntario. Pero es que incluso en eso, porque finalmente tiene que ver con un aspecto, primero, el padrón es una basura que es inconcebible que seamos 16 millones, más o menos, ¿no es cierto? El padrón diga que somos 14 millones de personas capaces de emitir nuestro sufragio. No cuadra por ni un lado, por ningún lado. Entonces, ahí hay un elemento que también es importante de tener presente porque hay mucho trabajo que hacer para convencer a ciertas personas de hacer esta cultura política, ético-política, me gusta mejor denominarla, en una dirección que hasta el momento no hemos visto. Estamos inaugurando un momento político en donde queremos echar por tierra no solo a la Constitución, sino también ciertas maneras de hacer la política. Yo creo que eso también es un espacio interesante, si sobre todo queremos recuperar y no transar con determinados elementos que nos parecen esenciales, como por ejemplo lo que señalaba Martín también, el agua, por ejemplo, o la educación, la salud, no sé. ¿Sabes lo que me parece? O sea, el elemento de confianza que me da todo este proceso es que la búsqueda de un acuerdo parlamentario para aminorar la energía social masiva que el 18 de octubre pasado eclosionó de manera alucinante en todo el país, esa astucia parlamentaria por intentar cooptar esa energía, institucionalizarla a través de un camino como que el que estamos viviendo ahora, que produce tanta alegría, qué sé yo, la votación en un plebiscito para ver si queremos finalmente una nueva constitución o no, fue un ejercicio de la vieja política, ¿no? Fue un ejercicio de quienes de algún modo se sintieron amenazados por estas hordas salvajes que estaban en las calles y que de alguna manera, para ponerle freno a estas hordas salvajes, inventaron una posibilidad que de alguna manera permitiera reconducir esa energía por los buenos caminos de la democracia. A mí la confianza que me da es que si es que estos buenos caminos de la democracia finalmente se transforman en un chanchullo más de la historia, es decir, que el día 11 de abril haya un Walker en la constituyente, como decía hoy día una amiga en un meme, ¿no? O sea, no se preocupen que de todos los constituyentes elegidos con seguridad va a haber un Walker. Y un Larraín. Lo que va a ocurrir es que todo este mínimo esfuerzo de legitimidad que se le ha tratado de dar a esta salida
va a volver de nuevo a fojas cero porque la calle no lo va a aguantar. Es decir, hay un modo de hacer política que está tensionado con otro modo de hacer política. Y el modo de hacer política parlamentaria, la cocina, lo que se está preparando, la estrategia, qué sé yo, es un modo que ha venido gobernándonos y en los cuales también hemos participado a nivel de política institucional, por ejemplo, al interior de la universidad. Sabemos cómo funciona más o menos el sistema. Pero hay otro modo que está de alguna manera dando sus primeros pasos como criatura, ¿no? Y esta nueva manera de hacer política, que es la manera ciudadana, es la calle, la que sale, se manifiesta, es lo que Darío Canetti llama la masa, ¿no? O sea, lo que está ahí y que es capaz de mover la aguja sin pedirle permiso ni perdón a nadie. Es una energía que no tiene ninguna contención. Es decir, si es que efectivamente opera un chanchullo detrás de todo esto y resulta que el 11 de abril aparece un grupo de constituyentes que representan más o menos a las mismas élites que han estado gobernando las decisiones por los últimos 30, 40 años, eso va a producir nuevamente un escape de energía, ¿no? Es decir, la gente no se va a comprar el grupo. A mí me da lo mismo. Realmente creo que es súper interesante que hayan participado 7,5 millones de personas en este proceso. Creo que es bonito, creo que es una fiesta para la gente que le interesa todo este proceso democrático, creo que es interesante, yo lo viví con alegría, mi compañera me decía que se emocionó, qué sé yo, listo, es una cosa muy bonita. Pero también sabemos que hay otro grupo, como tú bien dices, Rodrigo, que no tiene ningún tipo de expectativa ni esperanza respecto a este proceso. Ya yo mismo se lo planteaba hace una semana atrás respecto de una generación que ha sido abofeteada tantas veces, digamos, que ya como que no le importa que le vuelvan a azotar, ¿no? Es decir, da igual, porque si nos vuelven a cagar, vamos a volver a salir a dejar la caga, ¿no? Y por lo tanto, esa sombra que tiene ahí el poder, yo creo que sigue operando como mecanismo de autocontrol. Es decir, creo que a pesar de todos los esfuerzos de cocinería que se quieran hacer, sí hay gente sensata que está viendo que si se hace una trampita en esta cuestión, va a quedar la cagada de nuevo, porque la manera de hacer política en este país ya cambió. Y no cambió porque sea este país, cambió porque es una generación que viene con energías distintas, porque es un movimiento planetario que viene con energías distintas, porque hemos estado encerrados casi un año con esta mierda de pandemia, y por lo tanto estamos a punto, es como esas botellas de chicha tapá, ¿no? Que han estado tapadas desde el otoño anterior y que resulta que ya está llegando la nueva temporada, weón, y el corcho está que sale, weón, ¿no? Por lo tanto, disculpen la metáfora alcohólica, weón, pero yo creo que... La comprendemos. Pero creo que es el lenguaje que pueden comprender. Entonces esa es la confianza, raya para la suma. Creo que da igual si intentan hacer una cocinería, porque la energía social no la va a permitir. La principal vigilancia de este proceso popular va a ser el pueblo. Bueno, eso te da, ¿no es cierto?, unas ciertas luces sobre lo que dentro de la Constitución, lo que debe crearse como órganos y mecanismos, ¿no es cierto?, para cuidar esta Constitución, ¿no? Y que tiene que pasar por la formación de ciertos órganos, ¿no es cierto?, civiles, ¿no?, de ciertas instancias civiles que sean ajenas, ¿no es cierto?, a este circuito de la política formal, ¿no? Yo creo que va a haber un Walker, ¿no? También va a haber un Larraín. Eso es inevitable, ¿no? Eso es inevitable. Pero yo no creo que se excluyan. Yo creo que tienen que estar ahí. Lo que pasa es que tienen que estar ahí en la representación de lo que son, no en la representación de lo que tienen. Claro, pero por lo mismo,
pero esa distinción entre la representación de lo que son y lo que tienen es un poco virtual, ¿no? Digamos, no, van a estar ahí representando, ¿no es cierto?, su condición de clase finalmente. Pero yo creo que la situación igual hay que tomarla, ¿no es cierto? Entiendo que eres el Grinch y lo serás por siempre, pero creo que hay que tener una mirada, ¿no es cierto?, también como bastante más amplia de lo que sucede en Chile, y no por eso los ojos internacionales se han clavado, ¿no? Diciendo, por ejemplo, este proceso histórico, y ya que va a ser quizás la primera, ¿no es cierto?, convención constituyente que tenga paridad de género. O sea, viejo, si las élites son capaces, ¿no es cierto?, de chaquetear todo un proceso que va a estar visto, ¿no es cierto?, desde mirada internacional, van a quedar completamente deslegitimados, y yo no creo, ¿me entiendes?, que en esta situación vaya a suceder algo así tan siniestro, ¿no?, como aquello. Evidentemente lo que va a suceder es que vamos a perder y vamos a ganar, ¿no? Porque no podemos tener todas las ganadas, y vamos a perder precisamente porque los Larraín y los Mates son parte de la historia de Chile y van a estar ahí presentes. Yo creo que esta oportunidad, ¿no es cierto?, dentro de la ciudadanía tiene que verse como una especie de refundación en la cual, ¿no es cierto?, estos elementos tan importantes como la paridad, ¿no es cierto?, de género, se transforma en un poder, ¿no es cierto?, dentro de las instituciones de Chile. Oigan, ¿No? oigan, Mira, espérame, porque he escuchado, ¿no es cierto?, alguna vez, ¿no es cierto?, hablando con ciertos, tú sabes que uno está lleno hoy día de grupos de WhatsApp, ¿no es cierto?, y conversando, alguien dijo como, pero ¿por qué habría de ser paritario, no? Si finalmente tienen que estar los mejores, ¿no? Y seguramente, ¿no es cierto?, algo puede haber en esa cabeza de pensar que la construcción, ¿no es cierto?, es como la meritocracia, ¿no? Que las construcciones de organizaciones se da por los mejores que aparecen así de la nada, como si fuera una generación espontánea, ¿no? Y no cuenta históricamente, ¿no es cierto?, los años, ¿no es cierto?, de invisibilización de la mujer como de otros grupos, ¿no? Como los grupos LGTB, como los mismos niños, ¿no? Que siempre se crean políticas para los niños y no desde los niños, ¿no? Y el adultocentrismo es una cuestión que está ahí metida, ¿no? Entonces, todas esas miradas, esos anclajes que van apareciendo deben estar interpretados, ¿no es cierto?, en esta nueva constitución para poder, ¿me entiendes o no?, generar un nuevo tipo de cultura, un nuevo tipo de cultura institucional en la cual sin duda vamos a perder, ¿me entiendes o no? Pero vamos a perder parte, porque oigan, pero déjenme hacerles una pregunta. Es realista político Ya, pero a partir de ese realismo político que me parece bien, porque de algún modo sitúa el debate en una dirección, ¿cachai? No te quedas detenido en la mera sospecha, o en el acto de la mera vigilancia, que también sería un error, creo yo. Solo quedarte ahí, quiero decir. Claro. ¿Cuáles son los elementos que ustedes dirían debiesen ser intransables de una nueva constitución? Entendiendo que ninguno de nosotros aquí es constitucionalista, pero sí sabemos más o menos que tiene una constitución. ¿Qué esperamos de la constitución del nuevo Chile? Disculpa, y entendiendo, le agregaría a tu pregunta, y entendiendo que no es necesario ser constitucionalista ni abogado para generar una nueva constitución. Por supuesto, también, efectivamente. Me Pero parece- ¿qué aspectos creen ustedes que debiese estar presente de manera irrenunciable allí? Mira, te voy a retrucar la pregunta. Creo que tenemos, Yo te la retruco de nuevo. creo que tenemos tantos meses como para poder discutir este punto, que perfectamente podríamos hacer un segmento dentro de las crónicas del encierro para una temática a incluir o excluir de la Constitución de aquí hasta que eso acontezca, ¿cachai? Es decir, dedicarle un programa exclusivamente, por ejemplo, a la defensa de los recursos naturales, ponte tú, ¿no? Y invitar a una colega especialista en el tema y empezar Recursos naturales, ¿ah? Ojo con las palabras. Claro. Sí, podría ser recursos naturales, como le quieras llamar, digamos, pero por poner un tema, porque creo que sería demasiado
¿cómo decirlo, weón? Ambicioso y además irresponsable plantear así en 3 segundos qué es lo que sí o sí debería ir o no debería ir. No, pero es un juego para plantearte desde un poco tu emocionalidad al día siguiente, o sea, para que, o sea, celebremos, pues, ¿sí? Es que ese es el punto, celebremos y digamos qué es lo que todavía nos mantiene contentos en esta proyección hacia un Chile mejor, pues. Después veremos el tecnicismo y todo el rollo y cuánto ganamos y cuánto perdemos, pero a la larga, ¿qué creen ustedes? Por ejemplo, para mí, yo no quiero presidencialismo, no quiero más presidencialismo, no quiero, no, es que esa basura, no. Yo creo que hasta desde el punto de vista psicoanalítico, ya este país no necesita un padre que le domine. Bueno. Lo dijo el jefe, ¿ah? No. Ya te digo otra. Control civil de las Fuerzas Armadas. Perfecto. ¿Y Tejeda? Pero que no quiero es la pregunta. No. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, parlamentarismo, uno dice parlamentarismo, control civil de las Fuerzas Armadas. Por eso, porque su respuesta fue la pregunta fue ¿qué quieren? Y ustedes respondieron negativamente. Por eso yo quiero una forma de parlamentarismo. Lo que yo quiero es lo que yo quiero es que las Fuerzas Armadas sean controladas desde el educación como derecho social. ¿Cuál? Salud y educación como derecho social. Ya, bonito. Ahora, volviendo un poco a la discusión que teníamos sobre el paso que viene, ¿no? Que son la elección de los constitucionales, de los constituyentes, o no sé cómo les vamos a llamar. ¿Cómo se van a llamar? Ya, de los constituyentes. Igual es raro porque en realidad los constituyentes debería ser el pueblo, ¿no? O sea, todo el pueblo es constituyente. Esta idea de la representación, de que alguien me represente para... yo creo que también es una cuestión que va a estar un poco tensionada y creo que va a ser absolutamente limitado el hecho de que solamente 150 personas, 155 personas lideren, digamos, la redacción del texto. Pero dicho eso, si quisiéramos de alguna manera contrastar, porque esto también lo dijimos en algún programa del bueno, el malo y el feo, que la dificultad que había para poder sentarse a conversar con quienes estaban tras la organización o tras el movimiento del 18 de octubre, es que justamente era un movimiento que no tenía un liderazgo conocido, que no había un liderazgo claro y que además era un movimiento altamente heterogéneo, es decir, que no estaba conducido por demandas necesariamente comunes. Podían necesariamente dialogar, como de hecho ocurrió, pero sin embargo no toda la gente estaba por las mismas razones en la calle, ¿no? Bueno, eso mismo es un elemento que puede generar algún problema a la hora de la generación de constituyentes que operen desde la épica del 18 de octubre. Es decir, si es que uno quisiera, por ejemplo, que una buena parte de esos 155, porque coincido con Tejeda, de esos 155 van a ver Larraínez, van a ver Paul, van a ver Walker, van a ver... ahí te pasaste, po. Ahí fue demasiado. Te fuiste pero pero para hablar de la aldea, si los que estamos en la aldea sabemos lo que Paul representa. Sí, pero no hablemos de hueones. Lo que te quiero decir es que es muy difícil poder entender cuál es el espíritu, digamos, articulador del 18 de octubre, cuando se plantea exclusivamente desde lo que no queremos, ¿no? Es decir, si se ha leído el 18 de octubre como un movimiento contrario a una cierta situación de estabilidad o de establishment, realmente se rompe la posibilidad de poder generar de ese grupo una lectura más positiva y decir, oye, esto no es un movimiento que se generó contra algo, sino que es un movimiento que se generó en favor de algo. Y resulta que ese favor de algo es muy difícil poder dilucidarlo, porque claro, habían banderas mapuche y habían banderas chilenas y no habían banderas de partido, pero no habían causas que lograran leer
el 18 de octubre como un proyecto político, digamos, ¿no? Es decir, mira, aquí hay un proyecto político. Lo que hay es una expresión política, que no es lo mismo que un proyecto político. Entonces, creo que la camisa de fuerza que se impuso en el acuerdo de noviembre, del 15 de noviembre, respecto de esta manera de conformar a los constituyentes, es que efectivamente queda súper restringida la posibilidad de darle cabida a toda esa diversidad de proyectos políticos. Hay expresiones que tienen... Ayer escuchaba al Alfredo Castro, por ejemplo, en un canal de televisión, diciendo qué es lo que querían desde el mundo de la cultura. Pero claro, es Alfredo Castro, no es un actor popular de un barrio marginal, ¿no? Es un actor de la élite también. Con todo mi respeto y chapó, ¿no? Pero es Alfredo Castro. Me imagino que así como él, hay una gran tentación de como de hacer como un ejercicio sectorial la representación en este movimiento constituyente. Yo no sé cómo lo ven ustedes, cómo ven que debiera conformarse esta... Yo creo que hoy, Martín, has abusado absolutamente de ser el Grinch, weón. Porque nos has quitado las ganas de celebrar este momento. Sí, estás empeñado en que yo no me sirva otra copa de esto. No, lo que pasa es que estoy preocupado, o sea, no estoy preocupado. Entiendo tus preocupaciones, ¿no? Pero bueno, estoy celebrando con ustedes, estamos aquí conversando, pero dentro de esa misma celebración se nos vienen también tareas por delante, y creo que parte de la contribución de hacer este programa, para los 2 o 3 colegas que lo escuchan, o amigos que los escuchan, amigas también, hay ahí un par de comentarios que nos han hecho. Bueno, es poder poner puntos ahí sobre la mesa, y está bien que nos vamos a seguir masturbando mutuamente en función del exitazo que tuvimos. Oye, andá, si igual estamos... Pero por eso, yo creo que más allá, ¿no es cierto?, hay tareas por delante, compañero, y esas tareas hay que hacerle frente. Sí, pero hay que poner, yo creo que las tareas que vienen, ¿no es cierto?, hay que pensarlas, ¿no es cierto?, colectivamente desde la estrategia, y eso significa, ¿no es cierto?, entablar modalidades mediante las cuales, ¿no es cierto?, como dice el artículo que me parece muy bien, que es, ¿no es cierto?, el que les decía yo, cómo evitar que las élites dominen las constituyentes, ¿no? Más allá de los miedos, yo creo que hay que pensar, ¿no es cierto?, positivamente, ¿no es cierto?, a partir de un artefacto positivo, ¿no es cierto?, cómo hacer que las élites no dominen y cómo hacer que nosotros, ¿no es cierto?, que una mayoría constituyente que venga realmente de la ciudadanía, ¿no es cierto?, se empodere de aquello. No vamos a poder empoderarnos de todo definitivamente. Yo en eso quiero ser completamente realista político. No vamos a poder todo. Pero esas estrategias que se generen deben ir acompañadas también por los movimientos que van a generar, ¿no es cierto?, los actores políticos que son las élites, ¿no?, para poder hacer que la estrategia sea dúctil en alguna medida. Sí. Y en ese sentido, repensar, creo que, por eso te digo, de una manera como simpática, pero también rechazando un poco tu postura, ¿no? Creo que hay que pensar desde ese ángulo por sobre pero mira, los miedos, ¿no? Porque creo que la generación de hoy, no, con esto termino, creo que la generación de hoy, que son, ¿no es cierto?, yo creo que son gente, ¿no es cierto?, que está practicando la política, que incluso no están dentro de mi generación, ¿no es cierto?, son de 25 para abajo, son personas que, a pesar de todo, han sido propositivas para plantear sus puntos, porque no hay que recordar que desde el 2006 las movilizaciones pingüinas generaron estrategias, generaron, ¿no es cierto?, formas nuevas de expresarse, distintas, ¿no es cierto?, y que la ciudadanía progresivamente ha ido aplaudiendo hasta llegar, ¿no es cierto?, a esta situación en la cual parece, ¿no es cierto?, que las élites están en su lugar donde deben estar, ¿no?, que es en ese 20% que quedó marcado, ¿no es cierto?, en el mapa de Chile. ¿Dónde está? Ahí están. Wow, pero no entiendo por qué rechazas lo que estoy planteando, si yo no estoy planteando nada distinto a lo que tú estás planteando. Yo lo único que estoy advirtiendo es que esa creatividad o esa energía que ha fluido con tanta fertilidad no es una energía homogénea.
no toda esa energía está empujando hacia un mismo carril. Por tanto, cuando tú hablas de generar esa estrategia que permita que seamos nosotros quienes controlemos ese tema, ¿quiénes somos nosotros? Es decir, no hay un nosotros, es el punto, ¿no? Hay muchos nosotros. Y la idea que creo que es una pregunta genuina es de qué modo haces que todos esos nosotros, que son muchos nosotros, entren dentro de un sistema que tiene un nosotros acotado. Es decir, se nos ha limitado la participación a 155 personas. ¿Cómo hacemos para que todos los nosotros que somos distintos, distintas, distintes, ¿cómo hacemos para que opere un cierto control sobre esos 155? No entiendo. Es que yo creo que no hay eso. No, es que no hay manera, yo creo que no hay manera nada más, pues no hay manera, eso no va a ocurrir, pues no, porque a la larga eso significaría que existiría algo así como alguien que es capaz justamente de organizar, aglutinar, y eso va a ser justamente parte del ejercicio político. Y ese es el elemento que en definitiva no está definido en este momento claramente cómo se va a desarrollar. Y yo creo que ahí justamente está lo interesante también, ¿no? O sea, no sé si Martín se fue. No, aquí estoy. ¿No? Ah, ya. No sé si Nunca finalmente tan enojado. lo que importa hoy día es tener esa certeza. Finalmente, hoy día lo que tenemos es ese espacio que también tiene que ver un poco con lo que todos denominan la hoja en blanco, ¿no? O sea, ese espacio que tú presumes y a veces te preocupa de sectorizar la conformación del constituyente, desde luego va necesariamente a dejar gente fuera. Es inevitable. Porque tú bien acabas de decir, son cupos limitados. Ahora, en el diálogo y la disputa política hay que ver qué es lo que va a ocurrir y cómo se va a dar. Pues yo creo que ahí es donde la calle va a tener que, desde su heterogeneidad, colocar ciertos puntos que impulsan determinados elementos con mayor fuerza. O sea, a mí no me cabe de duda que lo que Cristian señala es obvio, ¿no? O sea, salud, pensiones, educación, son tres elementos que la calle va a querer que estén bien representados en la constituyente. Probablemente el tipo de organización del Estado, si es parlamentario o presidencial, eso no le interesa probablemente a muy pocos, ¿cachai? Pero de algún modo y probablemente eso sea más bien una discusión más de élite, quién sabe, ¿no? Por decir algo. Y lo que señala Martín igual, ahí es donde finalmente la calle va a empezar a presionar. O sea, en la medida que la calle salga y coloque el punto sobre qué cosa es lo que quiere que de algún modo se discuta al interior, van a empezar a aparecer también interlocutores válidos, interlocutores inválidos para ese conjunto múltiple de personas que conformamos lo que denominamos la calle, ¿no? Pero ahí estamos el juego, todavía está, como dicen en el casino, rodando la bolita, rodando la bolita. Está rodando. Está rodando. Oye, han sido las crónicas del encierro, puta, más entretenidas de la historia, weón. O sea, claro, porque han pasado cosas, eso es siempre un síntoma de alegría, ¿no? Cuando están pasando cosas. Yo me alegro que estén pasando cosas. Ahora puede ser también un poco por las derrotas políticas que uno ha tenido toda la vida, digamos, a que efectivamente viene medio machacado, digamos, con la sospecha, pero de verdad que creo que hay cuestiones que dan cierta confianza y lo que planteaba adelante respecto de que si hay cuestiones que aparecen o desaparecen de manera sospechosa, no me cabe la menor duda que va a haber alguna chiquilla, algún chiquillo que va a saltar el torniquete del metro, weón, y va a generar de nuevo una sintonía global como lo generaron las tesis, ¿cachai? Es decir, está fluyendo todo, parece, ¿no? Y a pesar de el intento de control que se quiera hacer.
Ahora, lo que agobia, de todos modos, ¿no? Porque cuando uno arma una nueva constitución, cuando un país arma una constitución, lo que se arma son las condiciones en que va a operar la vida de la nación, digamos, a partir de su promulgación. Y eso significa... Oye, hay algo como de ontología, ¿no? ¿Ah? Hay algo así como de una cierta ontología, condiciones de posibilidad, diría el viejo Kant, ¿no? Del país que se viene, ¿no? ¿O no? ¿O no es tanto? Pero es tan ¿O sí? abierto, es tan libre. ¿Ustedes sienten que realmente es una carta tan abierta? ¿Cómo que es una carta tan abierta? No entendí. O sea, la hoja en blanco, ¿ustedes creen que está tan en blanco? O sea, es que ninguna constitución está en blanco en realidad en Claro. términos concretos, ¿no? Porque hay cosas que no van a desaparecer de esa constitución, ¿no? Hay cosas que no van a desaparecer porque las comparten todas las constituciones del mundo y hay que recordar, ¿no es cierto?, que son, que si bien son, ¿no es cierto?, constituyentes los que van a decidir, también van a haber abogados ahí para ir en la parte Plurinacionalidad. técnica, ¿no? Otro elemento que debería aparecer en la Constitución. ¿Cómo? Claro. La plurinacionalidad. Esos son elementos que deberían aparecer, pues, evidentemente, pero vamos a ver cómo se juegan ahí dentro de. Pero van a haber elementos como secciones de los derechos humanos. Una vez un amigo me decía, en una constitución, ¿no es cierto?, los primeros artículos son como parte de la nobleza, es como la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, universal de los derechos humanos. Todos nacen libres e iguales, ¿no es cierto? Y vas al mundo, buscas, ¿no es cierto?, cuántos cumplen eso y son como el 25% de la población humana, porque claro, nadie nace libre igual. Están loquitos europeos, entonces tú decís como, ya, esto es puro discurso, pues, y ahí está, en la Constitución para aparecer en eso, pero donde se juega en realidad, ¿no es cierto?, son en los artículos medios, en la letra chica, ahí se juega todo. ¿Se está firmando un nuevo contrato social? ¿Ah? ¿Se está firmando un nuevo contrato social? A partir de un comentario que nos hacía un amigo, Eduardo Ríos, en el podcast, aquí en los comentarios del video, decía: felicito el panel de estas crónicas del encierro, haciendo patria radial multimedia en un día maratónico para quienes creemos en el contrato social. Esto lo escribió el domingo pasado, para el 18 de octubre, cuando hicimos el programa casi a medianoche. Estamos asistiendo a un nuevo contrato social, al inicio de un nuevo contrato social. O sea, yo creo que sobre eso uno se debería plantear también que es posible, que hay cierta posibilidad de que eso ocurra, ¿no? ¿Ah? Yo personalmente, con eso me quedo con las palabras de Atria en un hermoso texto que tiene, no los conocidos, ¿no? Otro texto, ¿no? Donde habla sobre el poder constituyente, ¿no? Y es evidente que si el poder constituyente sigue ahí, ¿no es cierto?, latiendo durante estos 2 años, evidentemente se va a generar, ¿no es cierto?, un nuevo contrato social. Porque si de repente desapareciera, ¿no es cierto?, ya ganamos, y desaparece toda esa multitud, ¿no es cierto?, y se va para allá, lo que vamos a tener no es una nueva constitución con un poder constituyente, ¿no? No, vamos a tener un nuevo texto. Pero nada más. Lo que sostiene, ¿no es cierto?, a ese texto, ¿no es cierto?, es el poder constituyente y la fuerza que tiene. Yo creo que la ciudadanía va a estar ahí al dedillo, ¿no es cierto?, para poder multiplicar, ¿no es cierto?, estas ganancias dentro de la Constitución, pero mira, yo lo reflejé. Tendremos un nuevo contrato social, para responder tu pregunta. Yo lo reflejaría en la frase que dijo mi hija ahora en la 11, y que decía más o menos así. Yo creo que van a seguir habiendo movilizaciones el próximo año, ¿eh? Claro, lo tiene clarísimo, ¿cachai? O sea, ojo, que si es que no sueltan el próximo 10% de la AFP, va a quedar la cagada. Si no lo sueltan. Sí, claro. Agorero, yo creo que lo van a soltar. No, por eso, yo creo que lo van a soltar, pero si no lo sueltan, va a quedar la cagada. Bueno. Oye, pues sí, es chistoso porque yo ayer me puse a ver la tele en la noche, habló la Matei, habló la Bing, weón, y
No voy a decir por qué votar, porque eso no es lo interesante. Lo importante, ¿no es cierto?, es que la ciudadanía nos ha hablado y nosotros los políticos parece que somos el principal problema. Tratando, ¿no es cierto?, de agarrar nicho, bueno. Porque es que en esas están. Ya ese discurso es una torcedura, ¿cachai? No es una torcedura, es una fractura que se ha generado desde el punto de vista discursivo en personajes, bueno, que han sido tan tétricos dentro de la historia de este país, ¿no? Político. Para ir terminando, ya llevamos casi 50 minutos, y puta que me cagué la risa delante de un meme, weón, se los quiero comentar el meme, weón, que decía, puta, y pensar que el legado, cómo se destruye el legado, lo va a ver la vieja, weón. La vieja va a ver cómo se destruye el legado. Vio el auge y caída. Claro, ella sí representa esa elite sempiterna, weón. Claro. Ella es la elite sempiterna de Chile. Ella es el 20%. Ella es el 20%. Claro. Oye, yo al comienzo dije que quería decir una cosa y lo voy a decir brevemente, ¿no? Pero, claro. Ya, cierra. ¿Voté rechazo? ¿Voté rechazo? ¿Voté rechazo? Me voy del país con la Pati Maldonado. ¿Y se fue? Parece que estaba afuera, pero eso no es muy interesante. ¿No? Les decía, hay una votación del 20%, pero está claro, ¿no es cierto?, que para mí, por lo menos, que no es el 20% la élite, ¿no? Hay un montón de personas que también sostienen ese proyecto de élite y que realmente creen, ¿no es cierto?, que votar la Constitución, ¿no es cierto?, era algo pésimo para un montón de cosas, ¿no? Yo me quisiera preguntar y meterme en la cabeza de esa gente, ¿me entiendes o no?, que desapareció de repente de las redes, que no son de élite, pero que sí sostienen y tienen un voto para la élite. ¿Qué pensarán ahora después del 80% que les han puesto en la cara? ¿Harán, ¿no es cierto?, algún esfuerzo reflexivo por darse cuenta que en realidad la forma que sostienen, el modelo que sostienen, estaba realmente resquebrajado o no? Porque en realidad la élite no está haciendo eso, no va a hacer eso. La élite lo que hacen, ¿me entendís o no?, es conscientemente sabemos que nos están pero cagando por todos lados. Y tenemos que sostener de alguna manera eso. Y eso es lo que se ve comunicacionalmente con Matei, con Lavín y con otros que aparecen diciendo como, uy, no cierta resignación, dices tú. Pero mira, pero fíjate que para discrepar mínimamente de los personajes que has puesto sobre la mesa, léete en el Clinic electrónico, en el Clinic de ahora, apareció una entrevista a Nicolás Ibáñez. Un empresario controlador de CIS, de DIS. El titular dice: la advertencia de Nicolás Ibáñez por triunfo del apruebo. Chile se aleja radicalmente del camino del progreso, ¿no? El empresario aseguró que el país está herido de gravedad, agregando que el proceso constituyente y la pandemia va a significar un largo periodo de estancamiento. O sea, lo que me parece súper interesante del artículo y de este planteamiento es justamente lo contrario a lo que tú señalas, que efectivamente hay un sector de ese 20% que está dispuesto todavía a morir peleando, está dispuesto todavía no a convertirse en el gato pardista de decir, no, si en realidad está bien, nomás que haya ganado la prueba. No, listo, y todos ganamos. No, hay un sector duro de la élite que está amenazando. Pero yo haría un matiz ahí, de amenaza. Es que yo haría un matiz, por ejemplo, ¿a quién podría negar que Lutzig es de la élite? Y es interesante que de algún modo él, con ese discurso parsimonioso que tiene, ¿cachai?, se plantea desde una perspectiva en donde ojalá que esto nos lleve a un país en paz, que podamos progresar y qué sé yo, ¿cachai? O sea, la dura élite, esto en realidad no sé hasta qué punto les va a hacer perder sus privilegios, la dura. Evidentemente hay empresarios chiquititos, ¿cachai?, como el que mencionaban aquí de Osorno, que me da arcadas nombrarlo, pero no lo voy a nombrar, de una panadería, que esa gente se ve amenazada, pues. Esos son los esbirros, ¿cachai? Pero la
la gente que genuinamente tiene el poder, el sartén por el mango, finalmente yo creo que en este momento estaba pensando, porque así lo hacen, yo creo, frente a un fracaso en su vida, porque la mayoría son empresarios, ¿no? Están diseñados para eso. Buscar la estrategia, ya. ¿Cuál es la estrategia que viene ahora? Transformar la amenaza en una oportunidad, pues, weón. Exactamente, po. Sí. Eso es lo que están haciendo. No van a gastar balas, no van a gastar balas ni tiempo en tratar de recuperar lo que ya había, sino de qué manera, teniendo una constitución paritaria, de qué manera, teniendo una agua pública, podemos seguir ganando plata. ¿De qué manera? Compañeros, ¿se me acabó el vino? Vamos cerrando. Chau. Vamos cerrando. Vamos cerrando. Muchas gracias. Nos vemos la Que próxima. estén muy bien, cuídense. Un abrazo, gusto hablar. Un cierre así como. Pero bueno. Que estén muy Como bien. tiene que ser, no, pero si quieres darle un poquito más de narrativa a tu cierre, dale. No, para nada, weón. Quedémonos con la alegría mía y de Lagos y que el Grinch siga planeando, weón. No te equivoques. Las conspiraciones. No te equivoques. No te equivoques. Te voy a apuntar con el dedo. No Chao. te equivoques, te voy a meter el dedo.